Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, al asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Asambleísta, buenos días. Algunos temas pendientes de la asamblea, quizás el más polémico es el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Mi querida Verónica, muy buenos días. Es un gusto estar aquí contigo siempre en los micrófonos de Radio Sucesos. E igualmente un saludo a toda la audiencia que nos mira, nos escucha y está pendiente. Sí, efectivamente, en la Asamblea Nacional el día de hoy se va a llevar a cabo un debate respecto de los dos informes de posturas que están presentados por parte de diversos asambleístas en la Comisión de Fiscalización respecto al juicio Ujú. político de Mónica Palencia. Un par de aclaraciones previas, nada más, antes de entrar en el tema más importante, que es el hecho de que no se va a llevar a cabo el enjuiciamiento el día de hoy. Así La es. ciudadanía tiene que comprender que en este caso, como Vale no, aclararlo, porque muchas personas sí que lo creen, ¿no? sí, sí, claro, y evidentemente no estamos en este momento decidiendo Ujú. la censura y destitución de la señora Y no ministra. si es que va a juicio político. Solamente si es que va a juicio político y evidentemente después se determinarán las responsabilidades. El día de hoy solamente hay aproximaciones a lo que potencialmente podrían ser las acusaciones que se van a presentar en el Pleno. Y por lo pronto, en principio, lo que estamos definiendo en este momento es si la señora ministra debe ir a la Asamblea Nacional o no debe ir a la Asamblea Nacional. Nada más. Así es. Y por ende, estamos tomando la decisión correspondiente Bueno, respecto de hay eso. un tema polémico porque las bancadas como Construye, algunos independientes están condicionando su apoyo a esta propuesta del correísmo de llevar a juicio político a la ministra Mónica Palencia, porque claro, esto con la condición de que se excluya del expediente esta acusación de la irrupción a la Embajada de México. Esto, usted lo ha mencionado, es como una especie de jugarreta que han juntado estas dos causales para el juicio político. Sí, un poco lo que estamos viendo, estamos identificando es que de parte del correísmo, como no es nada, digamos, ajeno a la ciudadanía, están utilizando una herramienta política, una herramienta constitucional para objetivos definitivamente contrarios a la moral y a la ética. Nosotros hemos dicho desde el principio, la señora Mónica Palencia no es responsable del tema de la incursión a la Embajada de México porque era legítima, era llevarle preso, tomarle preso a una persona que tiene una sentencia ejecutoriada y por ende no podía el asilo diplomático funcionar como un escudo para protegerlo. Pero, claro, sí es responsable o sí tendría, digamos, de alguna manera responsabilidad del gobierno nacional y por ende la ministra del Interior respecto de la inseguridad del país, porque el país no ha reducido los índices de seguridad, de inseguridad. Ujú. Todavía vivimos en un estado de sitio por parte de las bandas criminales. No tenemos sosiego y tranquilidad. El día de ayer asesinaron a una señorita en el barrio de La Así Roldosa, aquí es. en el norte de Quito, tan solo por que Un caso atendía espantoso. un caso bárbaro, por ejemplo, y esos elementos hay que decirlo. Ella, sí, la ministra, sí es responsable porque no se ha resuelto el problema de la inseguridad, pero no es responsable por lo de México. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Esto de incluir los dos temas es una jugarreta, porque lo que pretende el correísmo es que se le sancione también o se le lleve a juicio político a la señora ministra por un tema que es legítimo, como el tema de México, en el cual el correísmo cree que no lo es y que podría Ujú. utilizarse ellos, que pretenderán seguramente utilizar este elemento si es que se le lleva a juicio político para defenderse fuera del país Claro. con el tema de México. Entonces nosotros dijimos, esto es una jugarreta, no debemos proceder. Pero por el otro lado tenemos una responsabilidad del gobierno que sí tiene que responderle al país. Hay que ver, Y yo creo, entonces, ¿cómo así? lo que estamos viendo es cómo presentan la moción. Estamos identificando si es que el correísmo va a insistir en esta posición, Ujú. va a insistir en esta dinámica o de alguna manera va a tener algún tipo de solución inmediata, o sea, una moción que vaya más sensata, digamos, y que digamos, ok, desistimos de la acusación respecto a México y nos vamos solamente por lo otro. Ahora, eso habrá que eliminarlo también de los informes. Claro. Ya, pero eso no lo podemos hacer en el Pleno. ¿Qué dicen los informes de posiciones? Los informes de posiciones es básicamente
incluir lo de México. El del correísmo está incluyendo lo de México y eso tendrá que ser eliminado en el momento que O sea, tendría que volver a la comisión. regresaría a la comisión y tendría que venir nuevamente con otro informe. Ahora, repito, ya es decisión del Pleno el enjuiciamiento y después potencialmente ya la decisión de censura o destitución o de archivo, evidentemente. Vamos a ver, todavía estamos viendo cómo presenta la moción el día de hoy. En la sesión se resolverá esto no se va a resolver antes, porque como construye y yo como legislador no voy a ser irresponsable con la ciudadanía. La ciudadanía es clara en que lo de México es una decisión legítima del gobierno y nosotros estamos de acuerdo. Y por otro lado, tenemos la posición de que Ujú. la inseguridad sigue campante y rampante en el país, ¿no? Claro, un tema sí, el otro no están de acuerdo y bueno, complejo. En todo caso, hoy ahora presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, ha convocado para las 9 de la mañana, así que de aquí se va al pleno asambleísta. Sí, 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 corro Bueno, de aquí, querida estaremos Teresa. pendientes de lo que sucede entonces con este juicio político a la ministra Mónica Palencia. Otro tema que está sobre la mesa y es que la Asamblea Nacional discute la posibilidad de aumentar la capacidad de generación energética que supere los 100 megawatts. Esto está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, quien ya tiene listo un informe para primer debate de este proyecto que envió el Ejecutivo como materia urgente económica. Estamos en esta crisis y bueno, ¿cómo ve este proyecto que envió el presidente y que de alguna manera subsana algo que tenía este proyecto anterior de la ley no más apagones, que en realidad no sirvió de mucho porque tenemos muchos apagones? Bueno, lamentablemente el gobierno vende puro humo, mi querida Verónica. Y eso sí es algo que no solamente me consta a mí, sino a toda la gente, a la ciudadanía. Cuando habla de una cosa, normalmente resulta siendo otra. No nos olvidemos del incremento del IVA. Él habló de que el incremento del IVA iba a ser la solución de la inseguridad. Bueno, ni siquiera hay una reducción de los índices verdaderos de criminalidad en el país. Lo propio con la ley no más apagones. Sobre el tema, nosotros ya el día de ayer presentamos una batería. Yo personalmente Ujú. presenté una batería de propuestas para promover varios elementos. Tres elementos fundamentales que hay que hacer en el tema eléctrico que se profundizan cada uno en cada una de las instancias, pero los pretenderé resumir. Por favor. Uno, primer elemento, liberalización del mercado energético a favor del sector privado. Ya no podemos en este momento seguir sosteniendo una condición en donde el Estado sea el único autorizado a invertir de manera masiva y sin límite en el sector energético. Aquí hay que permitirle al sector privado que ingrese con mucha solvencia, con respeto a la ley, con respeto al pago de impuestos, a la regulación laboral, etcétera, que invierta de manera directa. Para hacer eso se necesita evidentemente controlar las tarifas, Claro. porque las tarifas son un elemento fundamental. Acercar el precio del kilovatio hora al costo de producción, por ejemplo. Elementos básicos para que el sector privado vea atractivo el mercado. Eso se tiene que hacer a través de diversas herramientas que se pueden aplicar. Eso lo tiene que hacer un gobierno que sepa. Eso es lamentablemente lo que no tenemos en este momento. Pero bueno, en todo caso, esa es una de las propuestas. Nosotros hemos dicho, tenemos que eliminar y transparentar la contratación pública del sector energético. Ya no podemos seguir utilizando los contratos como están planteados y sobre todo la corrupción y las mafias dentro del sector energético. El señor Ujú. Fabián Calero pertenecía al equipo y al grupo del señor Gonzalo Uquillas, que era desde el correísmo, estuvo detrás y estuvo manejando el sector energético. Él es uno de los grandes culpables de las mafias que funcionan en el sector energético y de igual manera de todo este andamiaje institucional con que controlan los contratos, los manejos, etcétera, y la falta de inversión y la falta de contratos. Hemos dicho, tenemos que darle viabilidad a la autogeneración de energía eléctrica para que las personas, a través de beneficios tributarios, arancelarios, exención de pago de IVA, incluso incluir la doble deducibilidad cuando se importan equipos o se genera Ujú. producción a través de equipos fotovoltaicos en el país, que son energía limpia, se puede generar un beneficio para que la energía que estas industrias o las casas, las personas, la gente común y corriente pueda autogenerar su energía, tenga y vea atractivo ese sector y Claro. pueda invertir para sí misma y que se autogenere su propia energía y también le elimine del cargo de esta energía al Estado. Y si es que le sobra energía,
poderle vender al Estado. Es decir, la autogeneración es una de las herramientas. Y creo yo una herramienta necesaria y fundamental que es actualmente el de permitir que el mercado en general energético no solamente se elimine el techo, sino que o se suba el techo, sino que se elimine los techos y que el sector privado pueda invertir en grandes hidroeléctricas. La diversificación, querida Verónica. No solamente depender de la hidroeléctrica, de la energía de la hidroeléctrica que depende de las lluvias, Creo que eso tendría que haberse hecho hace años, pero bueno, pero nunca es esos tarde son para pasos que empezar. se necesitan Así tomar. es. Un buen planificador no pone todos los huevos en una misma canasta. Un buen padre de familia no pone todos los huevos en una misma canasta. Si no diversificamos el negocio de la electricidad, el mercado de la electricidad, de la generación, no esperemos que se solucionen los problemas. Ahí hay fotovoltaica, hidroeléctrica, termoeléctrica, geotérmica, que es una de las grandes posibilidades que nosotros Así tenemos. es. Tenemos un montón de volcanes en el país, podemos utilizar ese calor también para, de alguna manera, generar energía. Tenemos incluso la energía generada por la marea del mar. Es decir, hay varias Hay muchas opciones, opciones. pero eso se tiene que planificar, financiar e invertir. Ahora, para incluir estas opciones, la Comisión de Desarrollo Económico está abierta para aquello. El día de ayer presentamos estas observaciones por parte de mí, por parte en calidad de representante de la organización política, pero sin duda como un aporte personal Ujú. al debate. Lo hemos hecho, estamos preparando un par de productos comunicacionales para que la gente conozca qué es lo que hemos presentado, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros creemos respecto del tema eléctrico, pero sí vemos con mucha preocupación que el gobierno nacional y el correísmo no logran desarmar esta situación. Es decir, pretenden utilizar esto como un tema político. Los unos para denostar, señalar y golpear, y los otros para eh, establecer otra responsabilidad en otro sentido, es decir, para Así otra es. persona, deslindarse de la responsabilidad. Entonces, nosotros estamos claros, aquí el tema es técnico, profesional y además de objetivos de país, porque ya en este momento no cabe seguir discutiendo si tenemos que o no generar energía diversa. Hay que Además, hacerlo es difícil, simplemente. Jorge, porque hay proyectos que están presentados, están en papel. Hay más de 40 proyectos engavetados en los ministerios de electricidad, de energía. Hay varias propuestas hechas por el sector privado, directas, listas, Así es. ya para avanzar. Por ejemplo, solamente por darle que simplemente se permita que las industrias autogeneren su energía poniendo paneles fotovoltaicos en los techos de sus Ujú. grandes galpones, por ejemplo. Ya con eso tenemos una gran solución. No va a ser la solución de todo el país, pero sin duda va a beneficiar y a mejorar para aportar a las soluciones que todo el país ahí sí necesita. Tenemos apagones como en África, a los países de África que están 100 años atrasados respecto del Ecuador tienen este tipo de apagones, no nosotros. No deberíamos tenerlo. Y eso es culpa, no solamente de la impericia, negligencia e improvisación del gobierno actual, que sí lo es, sino también de la visión con la cual se manejó el tema eléctrico desde el año 2008 con la Constitución, que es pretender que el sector público sea el único que puede invertir en el sector energético. Y eso, declararlo sector estratégico para que sea solamente así. Y claro, dar viabilidad a todas las corruptelas que generaron este tipo de manejos con varias inversiones en el país, es lo que ha llevado a la crisis en la que nos encontramos. Ahora, abrirlo, liberalizarlo, democratizarlo y generar espacios para que todo el mundo aporte dando energía o autogenerándose su propia energía, son las soluciones que merecemos. Y bueno, hay casos exitosos que se pueden ver, por ejemplo, en Australia, en Victoria, está leyendo una noticia súper interesante que dice que ya las casas se autoabastecen de energía solar y no necesitan la energía eléctrica del Estado, ¿no? Entonces dice el Estado, ¿qué hago con tanta energía? Pero bueno, eso es unas preocupaciones de Y, países y, desarrollados, y, pero ojalá y lleguemos hasta y allá. la luz en el Ecuador es en uno de los lugares en el mundo en donde más luz hay en el día. Tenemos un montón de sol, así es. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero bueno, eso dependerá ya de las Sol, autoridades. volcanes, de todo un poco. Amigos, 7:36 estamos conversando con el asambleísta de Construye, Jorge Peña Fiel, y un tema final que también va a estar en el debate dentro de poco, porque este 15 de octubre la Corte Constitucional ya avaló la tesis del presidente Noboa, que
debía hacer un cambio por este tema de las bases militares, que debía hacerse con una reforma parcial a la Constitución. El presidente planteaba una reforma constitucional para eliminar la parte del artículo 5 de la Constitución que señalaba que se prohibían las bases militares extranjeras en nuestro país. Ahora pues ya tendrá que el presidente enviar a la Asamblea su propuesta de reforma constitucional para eliminar esta prohibición en nuestro país. ¿Cómo ve esta situación? Quizás nos dé los tiempos para la segunda vuelta. Bueno, a ver, nosotros desde el principio lo hemos dicho también, es curioso porque también forma parte de nuestro plan de gobierno, de nuestro binomio presidencial, la eliminación de esta restricción de ingreso de apoyos militares digamos, de localizar en el Ecuador ya las bases militares extranjeras, porque necesitamos todos combatir el crimen transnacional. Y el crimen transnacional, como el narcotráfico, la trata de blancas, el secuestro y en general los crímenes vinculados al crimen organizado, son delitos transnacionales, que tienen responsabilidad también los gobiernos de extranjeros. Por tanto, Claro. que existan bases militares extranjeras en el país no es que nos quitan soberanía, nos dan capacidad para poderlas combatir. Es lo que tenemos que darle a la ciudadanía claridad, por un lado. Por tanto, estamos de acuerdo, siempre lo estuvimos y nosotros aportamos y apoyaremos esta enmienda para que pueda procesarse y pueda llevarse a cabo la reforma de la Constitución una vez que se realice el referéndum respectivo. Ahora, ¿es lo único que tiene que hacer el país? No. El país tiene que hacer muchas otras cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Nosotros le dijimos al gobierno, quiere resolver el problema no solo de la inseguridad, sino darle una estabilidad y una seguridad jurídica mínima al país para que la inseguridad no tenga un rebote claro en el beneficio ciudadano. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, autorizar que los menores de edad que cometen delitos atroces o delitos vinculados al crimen organizado, asesinato, sicariato, extorsión, terrorismo, por ejemplo, sean juzgados como adultos. Ya no podemos seguir permitiendo la impunidad de las bandas criminales que utilizan a los adolescentes para asesinar y causar terror en el país. Ellos tienen que ser juzgados como adultos, no pagar la pena como adultos, es decir, no pagar en el mismo lugar la pena, porque Claro. no podemos, digamos, unir a un adolescente con adultos de 30, 40 años que ya tienen mucho tiempo en la Pero cárcel. sí juzgarse como tal. Juzgarlos como adultos, que sientan la fuerza del Estado, que sientan la imposición de la ley, que sientan el miedo al policía. Eso es lo que queremos en el país para eliminar, al menos darle soluciones a ciertos elementos. Eso debió haber sido incluido en la consulta de parte del presidente. No solamente las bases militares, el tema de los adolescentes infractores, fundamental. Lo vamos a hacer, querida Verónica. Yo estoy preparando un informe de minoría para cuando el COPINA se trate, el Código Orgánico de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se trate en el Pleno. Yo voy a presentar un informe de minoría para que a los adolescentes infractores se los trate como adultos cuando cometen estos delitos atroces. Delitos, claro, muy atroces, relacionados con el crimen organizado. Y eso debió haber sido incluido, no se lo hizo. Otra cosa que era importante y que no lo incluyó el presidente, la reforma política, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese bodrio que no tiene ningún valor institucional, que no tiene ningún valor constitucional, que no ha venido a aportar nada sino a generar más corrupción y problemas. Eso tiene que ser eliminado de la Constitución, algo que debió haber sido eliminado y no lo hizo el presidente. Es decir, ¿apoyamos las bases militares? Claro que sí, obvio Pero que hay sí, otras cosas, pero obviamente. hay otras cosas para solucionar los problemas. Repito, el tema del tema eléctrico podía haber sido incluido de una vez para eliminarle al sector eléctrico como un sector estratégico y que el sector privado tenga la libertad de poder invertir y de dotarle de energía al país. Hoy día hay veces que a Colombia le hemos comprado hasta en 70 centavos del kilovatio hora. Nunca, en toda la región y en todo el mundo, no ha habido un costo tan alto por kilovatio hora. Pero nosotros le hemos comprado allí. ¿Por qué no liberalizamos el mercado y que el sector privado le venda 17 centavos? Que le venda a 15 centavos. ¿Qué es lo que puede hacer el sector privado? Pero las taras ideológicas con las cuales se creó la Constitución del 2008 y la forma en la cual se realizó y se generó la ingeniería de la Constitución nos impiden.
Eso debió haber sido incluido también como parte de la reforma constitucional. El presidente no lo hizo. Que coincida o no con la segunda vuelta, que el presidente pase a la segunda vuelta es la pregunta, yo diría, en este momento. O si es que hay segunda vuelta, no sabemos lo que O pueda si es que pasar. hay, aparentemente sí pareciera que va a haber y está asegurada una segunda vuelta. Que sea el presidente de la República en la reelección el que llegue a la segunda vuelta. Esa es la pregunta, porque estos apagones también son responsabilidad de la improvisación. 5 ministros, estimada Verónica, de energía, que no han dado solución en este gobierno, en 10 meses de gobierno. No han dado solución. Ni siquiera. Allí está el juicio de Andrea Robo, el juicio político. Ya sabremos lo que ella dice. Esperaremos que ella también diga la verdad, porque en algunas informaciones que tenemos, ella le habría anticipado al presidente de la República sobre la crisis energética, pero el presidente de la República hizo caso omiso. ¿Para qué? Para en ese momento ganar la consulta popular. Pero hoy día nadie se salva. Todos los responsables de la impericia, de la improvisación y de la negligencia, como manejaron el sector, tendrán que responderle al país. Y entre esas, obviamente esas personas tendrá que ser también el presidente de la República. Así es, bueno, pendientes de algunos temas, yo quiero agradecerle asambleísta por dialogar con todo lo que está pendiente. Gracias a Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Algunos temas que, bueno, estaremos pendientes de la asamblea y que hoy, sobre todo del juicio de Mónica Palencia, sabemos si es que va o no a juicio político. Sí, el día de hoy creemos que hay esa oportunidad, hay que ver verdaderamente qué es lo que sucede. Pero repito, nuestra posición es, en principio no es el enjuiciamiento el día de hoy, vamos a ver si Si es será que se va o enjuiciado. no. Ahora, el tema de México tiene que estar afuera. Esa es nuestra posición. Muchas gracias, mi querida Verónica. Un gusto estar aquí. Gracias, asambleísta, amigos 743. Tenemos que irnos a comerciales.